Repasemos un poco y entremos de lleno a las razones trigonométricas. Habíamos dicho y nos habíamos quedado que si tenemos un triángulo rectángulo, el lado que se le opone, o perdón, los lados que forman el 90 grados se llamarían catetos, ¿cierto? Y le habíamos dado ciertos valores. Por ejemplo, él era A, él era el B, el C, ¿cierto? Así habíamos quedado. Ahora, sin embargo, vamos a lo siguiente. No olvidar que A vendría a ser el valor de un cateto, C cateto y B hipotenusa. ¿Qué era una razón trigonométrica? Habíamos dicho. Era la división o el cociente de comparación entre quienes, entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿quiénes serían todas las divisiones posibles de los lados de un triángulo rectángulo? Por ejemplo, podría ser A entre B, es una división de los lados. Otra sería A entre C. Otra división sería B entre C. B entre A. Estoy dividiendo los lados de un triángulo. Divido otro lado, a ver, sería C entre A. Divido otro lado, C entre B. Estas son las divisiones que acabo de conseguir entre los valores, los lados de un triángulo rectángulo. ¿Habrá alguna otra? No puedo dividir B con B, ni A con A. Tengo que dividir lado con lado. Entonces sería AC, AB, BC, BA, CB, CA. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las he puesto en desorden. Entonces, esto que vemos acá es una razón trigonométrica, que esa es la división de los valores, los lados de un triángulo rectángulo. A cada una de estas divisiones, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada una de ellas se le dio un nombre. Y los nombres que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, uno se llamó seno, otro se llamó coseno, otro se llamó tangente, luego cotangente, luego secante y última cosecante. Entonces nos damos cuenta que esos nombres, seno, coseno, son los nombres que se le han dado a esas divisiones de los valores, los lados de un triángulo rectángulo. Entonces viene ahora, si esos son los nombres, la simbología que vamos a estar empleando. Entonces, para nosotros lo podemos representar así. El seno simplemente como sen. El coseno como cos. La tangente como tan. La cotangente como cot. La secante como sec. Y la cosecante como CSC. Ahora, sí es cierto que en algunos textos la tangente es TG, pero por comodidad, nada más, obviamos y le mencionamos tan. O cotangente CTG, pero por comodidad, cot. ¿Okay? Del inglés o del internacional se menciona, pero igual se valen los dos. Ahora, sin embargo, de estas que vemos acá, toda función, toda razón trigonométrica siempre hace mención a un ángulo. No olvidar, seno no es seno de la nada, seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cotangente de un ángulo, secante, cosecante de un ángulo. Ahora, ¿pero de qué ángulo hablamos? Habíamos mencionado en un inicio que aquí había un ángulo alfa y aquí había un ángulo teta. Habíamos puesto de esa forma. A mí me piden seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ellos van a tener una respectiva definición. ¿Cómo sería esa respectiva definición? Y lo vamos a colocar a continuación porque tiene que estar completamente claro. El seno se va a definir como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Así se define el seno. ¿Cómo se define el coseno? Como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cómo se define la tangente? Como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cómo se define ahora la cotangente? A partir de acá
de la cotangente, secante, lo único que vamos a hacer es voltear o invertir las definiciones anteriores en orden. Si el tercero fue cateto opuesto entre cateto adyacente, el cuarto es ahora al revés de ellos. Cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante, si el coseno fue cateto adyacente entre hipotenusa, la secante sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante sería el inverso que vendría dado. Si fue cateto opuesto entre hipotenusa, ahora sería hipotenusa entre cateto opuesto. Simplemente para que sea algo más práctico, más simple, el estudiante se le puede sacar o lo puede haber aplicado de la siguiente forma, la siguiente manera. ¿Cómo sería el cateto opuesto? Al cateto opuesto le llamamos co y a la hipotenusa h. Entonces, el seno de un ángulo se define así: coch, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de un ángulo es cateto adyacente. Ponemos CA entre hipotenusa h. Y suena un solo golpe cach. ¿Cómo sería tangente? Co, K. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y a partir de acá le damos la vuelta. Si él es coca, él es K, co. Si él es cach, él es H, K. Si él es coch, él es H, co. Y ya tenemos ahora las razones trigonométricas de el ángulo agudo, su definición. Como ya sabemos quién es cateto opuesto, cateto adyacente, entonces vamos ahora al gráfico, quién vendría a ser quién. Por ejemplo, ¿quién es el cateto opuesto? A ver, tenemos dos ángulos, escojamos un ángulo. Si escogemos el ángulo alfa, no olvidar, ¿quién sería para alfa el cateto opuesto? El cateto opuesto es el cateto, hay dos catetos, el A y C, los valores. ¿Quién es el opuesto? El que está frente. ¿Y quién para alfa sería su cateto adyacente? El que está junto a él, al lado de, al costadito de. Ahora vamos para el ángulo teta. Para el ángulo teta, veamos. Hay dos catetos, el valor de A y el valor de C. Pero ¿quién sería para el ángulo C, para el ángulo teta, su cateto opuesto? El que está frente, C. ¿Y quién vendría a ser su cateto adyacente? A. Nos damos cuenta entonces que A para alfa es cateto opuesto, pero A para teta es cateto adyacente. Y asimismo C para alfa es cateto adyacente, pero C para teta es cateto opuesto. Entonces, depende de qué ángulo estamos hablando. Pero lo que sí no difiere es lo siguiente: B siempre será la hipotenusa cuando me hablen del alfa o me hablen del teta. B no cambia. Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto sobre hipotenusa seno del ángulo alfa? Si yo menciono, por ejemplo, para alfa, vendría a ser A sobre B. A sobre B. Y el cateto adyacente coseno, cateto adyacente sobre H. En este caso sería C sobre B. No olvidar, colocamos por acá, ojo, cateto opuesto es el que está frente. Y cateto adyacente es el que está al lado, costado.